Tiene la palabra el señor diputado José Luis Pirela. Y puede hacer uso de la tribuna de oradores. Cuando quiera lo conversamos, hermano. Señor presidente, colegas diputados, es necesario que este histórico debate se dé en un marco de sinceridad, de dejar a un lado posturas radicales en el plano ideológico, porque bien lamentable es que aquí se venga a decir que se tiene fe cristiana, como acaba de decir el diputado Jagua, pero incapacidad para perdonar. Cristo Redentor de la humanidad enarboló el perdón como fuente fundamental de su fe. Y el compañero nos habla de la fe cristiana de la bancada, pero es incapaz de perdonar y de abandonar un instante el pirata formato del gobierno, del golpismo, del imperialismo y de la Cuarta República. De verdad se pretende esconder el fondo del tema, y es que para perdonar hay que elevarse de verdad y dejar a un lado la hipocresía, porque la capacidad para perdonar no puede estar hermanada de la falsedad, de la hipocresía y la mentira. Venezuela tiene una historia donde hay episodios de conflicto en la sociedad, donde la salida política de la amnistía, del perdón, del sobreseimiento, del indulto y de todas las formas que existen para perdonar una causa, vienen desde el golpe a José María Vargas, en el que el propio Páez fue parte de la conciliación para perdonar a los golpistas. Desde aquel momento hasta los militares que se alzaron el 4 de febrero, donde estaba el propio presidente Chávez, y el 27 de noviembre recibieron sobreseimientos y recibieron beneficios. Pero es que incluso la criticada Cuarta República, el presidente Lucinchi indultó a dirigentes del Polo Patriótico que estaban presos. O pregúntenle a José Tomás Pinto Marrero, jefe de los Tupamaros, quién le dio el indulto presidencial para su libertad y lo sacó del San Carlos a la calle, si no fue Jaime Lucinchi. Entonces no vengamos aquí a rasgarnos las vestiduras con el imperialismo y tal. El acuerdo de Colombia está haciéndose por una necesidad de aligerar una salida política en el seno de ese país por encima de las diferencias ideológicas. Pero aquí los compañeros de la bancada del gobierno son incapaces de colocar eso a un lado, incapaces de colocarlo. Y hablando de impunidad, ¿y quién tiene el control de los tribunales secuestrados, de ese poder judicial vergonzante al servicio de una parcialidad política? Antonio Ledesma lleva 11 audiencias y Rosales lleva 4. ¿Cuántas tienen que resistir para que puedan ser colocados y enjuiciados? ¿O no tienen derecho a defenderse tampoco? También está cercenado el derecho a la defensa para quienes piensan distinto al gobierno. Hablar de corrupción, Elías, debía darte vergüenza. Mucha vergüenza debería darte a ti, pararte aquí a hablar de corrupción. Cuando ustedes endeudaron a este país, multiplicaron la deuda en este país
Y el país hoy no tiene divisas porque las maletas de las empresas fantasmas, consorciadas con algunos de ustedes, porque yo no generalizo y también reconozco gente honesta en todas partes, se prestaron para saquear a Cadivi y no hay ni siquiera un chino preso, porque en Recadi hubo un chinito preso. Aquí no hay nadie, compañeros. Aquí hay impunidad total para quienes se robaron los millones y millones de dólares que saquearon las arcas de este país. Zamuros cuidando carne y hablando de corrupción. ¿Dónde está Arne Chacón? Ese banquero express que de ser un catcher de la República del Este pasó a ser un potentado banquero rojo. Bueno, si empiezas a hacer la lista de Andrade y demás, tendrías que decir que aquí está el esbirro que protagonizó la masacre de Cantaura con una foto de una víctima. ¿Cuántos muertos tienes en la conciencia, Cordero Lara? ¿Cuántos tienes? Si te estoy aludiendo directamente, para ver si puedes explicar eso aquí. Desconocemos esta ley. Acaba de anunciar Elías Agua que el problema aquí no es si tiene consenso o no la propuesta de la Comisión de la Verdad que planteó el presidente Maduro, o si se va a desconocer la facultad de esta Asamblea constitucionalmente establecida, porque es que la Constitución es buena cuando te conviene y cuando no te conviene la echas a un lado. ¿Dónde quedó la prédica y el legado del presidente Chávez de que dentro de la Constitución todo y fuera de ella nada? Hoy vienes a desconocer y a pisotear en esta honorable tribuna la Constitución, aludiendo un 350 rebuscado, cuya única justificación la tiene el hambre, la escasez y el pillaje y los robos que ustedes han practicado en la nación. Es definitivamente, aquí hay que entender que este gobierno moribundo, que no tiene plan para la crisis, que no tiene capacidad para la reconciliación, que no tiene noción del perdón, que no tiene sentido de la historia, que es un pseudosocialismo arbitrario y autoritario, sencillamente no es capaz de colocarse en la discusión, de elevarse y de colocar o de reafirmar una práctica de perdón que hasta su propio líder, el expresidente Chávez, y lo digo con respeto, por su memoria, fue beneficiario de una medida de perdón. Entonces, ¿qué es lo que hace falta aquí? Bueno, sencillamente, mis queridos compañeros, mi querido pueblo de Venezuela, que aquí no hay voluntad política sino para la confrontación. Este es un gobierno que vive mirando el retrovisor, que promueve la confrontación y que pretende, teniendo las armas del Estado, teniendo el control de todos los poderes, presentarse como una víctima de la conspiración imperial de la ultraderecha, de la bancada de la ultraderecha. Ustedes van a tener que releerse el socialismo y les recomiendo que lean a Gramsci. La construcción de la nueva hegemonía pasa por el consenso, pero ustedes como que casi ninguno se ha leído últimamente a Gramsci. Van a tener que reactualizarse en los temas del socialismo moderno y entender que hay que sentarse a buscar una salida por el país y que el clima de tensión por el hambre, por la necesidad, por la falta de medicinas, por la escasez de comida, por la miseria, por los apagones, por la falta de agua, por las enfermedades que está padeciendo Venezuela, también necesita salidas y señales de reconciliación. Todo eso está negado. Todo eso está negado para la bancada oficial, porque la descalificación, porque la postura radicaloide, porque la incapacidad para el entendimiento, porque la incapacidad para revisar que hasta sus liderazgos han sido perdonados y amnistiados
de diferentes maneras, pues eso ellos lo merecían, pero quienes hoy están presos no lo merecen. ¿Qué hacer con los estudiantes que están presos, acusados por drogas, cuando ellos saben que fueron unos funcionarios delincuentes que le sembraron droga a los estudiantes para ponerlos presos? Es que no se puede entender que los estudiantes son rebeldes, que cometen a veces excesos, como los cometieron muchos de ustedes, y autocríticamente reconozco, muchos cometí yo como dirigente estudiantil en la Cuarta República. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Digan que ustedes no van a reconocer la ley, que no van a reconocer nada, que ustedes quieren convertir esta asamblea en un instrumento frente a la gente al que ustedes no respetan, porque la asamblea solo era válida, sus facultades constitucionales, hasta el 4 de enero en la asamblea de Diosdado. Pero en la asamblea de hoy, de la Venezuela que exigió cambio, de la Venezuela que votó por un cambio, no es a nosotros a quienes nos atropellan, a los diputados de la MUD, es a los 7 millones de venezolanos que en la calle gritan cambio, que reclaman cambio, que votaron por el cambio, que derrotaron el ventajismo oficial, que derrotaron las campañas millonarias de ustedes, y ustedes siguen sordos frente a la sociedad y frente a la historia. Vayan a negar lo que aquí aprobemos, vayan a enarbolar su anarquía del 350, vayan a darle rienda suelta al odio y al desprecio por la legalidad, vayan a darle rienda suelta al desprecio por la nueva mayoría del país, y seguramente la historia los condenará y vendrán los arrepentimientos. En algunos momentos de la historia, más adelante, algunos de ustedes estarán presos y estarán aquí reclamando que se equivocaron. Tarde piaste, pajarito. Aquí de lo que se trata, yo no estoy amenazando a nadie, pero algunos hay que investigarlos. Algunos van a ser investigados, les guste o no les guste, y el país y el mundo sabrá quiénes fueron los que saquearon este país. ¿Dónde están? ¿Dónde están los dólares de Cadivi? ¿Dónde está el dinero de los programas sociales? ¿Dónde están las medicinas? ¿Dónde está el rendimiento de PDVSA? ¿Por qué no evaluamos eso aquí? ¿Por qué no revisamos eso aquí también? Para desconocerlo también, la investigación. No es que pareciera que definitivamente hay una suerte de sordera colectiva en el oficialismo, porque el odio no permite que se pueda razonar como seres humanos elevados en la búsqueda de salida. Muchas gracias, señor presidente, colegas diputados. Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el señor diputado Héctor Rodríguez y puede hacer uso de la tribuna de oradores.